Buenas tardes. En el mes de marzo, primero en el mes de enero y después en el mes de marzo, hice referencia a Rubén Martínez Villena. Sería bueno que se retomara desde una arista que en aquel momento no la toqué, que hoy la voy a tocar, que fue precisamente lo que sucedió o no pudo suceder después de la protesta de los 13, aunque voy a hablar del hecho. Pero me sugerían, hablaban los amigos, bueno, pero vamos a hablar, puedes también hablar de otros momentos en la historia de Cuba en que se han dado protestas memorables. Y dije, bueno, lo vamos a hacer. Y voy a empezar con la reunión de Minas, muy poco conocida. La reunión del paradero de Minas, como se dice, allá en Camagüey, el día 26 de noviembre del año 1868. Cuento brevemente. Se incorpora Oriente a la guerra el 10 de octubre del 68, bajo la dirección de Céspedes. El 4 de noviembre del año 68 es que se incorporan los camagüeyanos casi un mes después a la guerra, y en el año 69, en el mes de febrero, 6 y 7 de febrero, se incorpora Las Villas. Pero cuando se incorporan los camagüeyanos el 4 de noviembre, en aquel acontecimiento, allí en Las Clavellinas no está Ignacio Agramonte, el gran líder de los mambises, del movimiento mambí en Camagüey. Se incorpora días después. Los camagüeyanos en aquella acción de Las Clavellinas, en el alzamiento, fueron encabezados por los hermanos Augusto y Napoleón Arango. Pero uno de ellos, Napoleón Arango, después del 4 de noviembre, se arrepiente de haber sido protagonista de aquel alzamiento y en componenda con los jefes españoles propone una reunión, sugiere una reunión en la cual propone a los camagüeyanos irse de la guerra, volver a la casa, salirse del escenario bélico. Propone en aquella reunión que fue en Minas, el 26 de noviembre del año 68, propone a los camagüeyanos, miren, lo que hicimos está mal, es innecesario, no hace falta, España va a hacer cambio, yo lo sé, vámonos. Por supuesto, había unas monedas por detrás del telón, estaba siempre la oreja peluda de la ambición. Y no crean, algunos camagüeyanos titubearon, no por falta de valentía, sino por falta de claridad política, por falta de visión de futuro. Y no estuvo lejos de convencerlos, excepto por el hecho de que ya en la guerra sí estaba Ignacio Agramonte, y estaba en esa reunión. Y se alza la voz viril, enérgica, de Agramonte con toda la autoridad que le cabía, y explicó también de manera muy fuerte, como se hace entre hombres que están jugándose la vida, pero que no tienen claridad del objetivo que deben cumplir, y mucho menos de que deben hacerlo. Y aquella voz enérgica de Agramonte se elevó en Minas y dijo, no podemos terminar la guerra. El único propósito que tenemos nosotros es la independencia, y la única vía posible es la lucha armada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es lo correcto. Aquí no puede haber cabildeos, no puede haber vacilaciones, la guerra tiene que seguir. Y la guerra continuó en Camagüey. No sería, yo no tengo claridad, lo busqué, pero me aparece en varios momentos y no puedo afirmar que en ese momento fue cuando le preguntaron a Agramonte que con qué contaban los cubanos, y él dijo que con la vergüenza, o con qué contábamos para terminar la guerra, para ganar, le dijo con la vergüenza de los cubanos. Eso lo diría en algún momento, y creo que se ajusta bien, lo podía haber dicho también en Minas. Y la guerra pudo continuar. Ahora, ¿qué sucedió después de aquello? Que Camagüey continuó en el combate, acompañando a Oriente, y los españoles no estaban entonces tan fácil, no la tenían tan fácil de pelear solo con Oriente. Ahora la tenían más difícil, tenían que seguir combatiendo con Oriente y con Camagüey, después lo harían con Las Villas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué nos sucedió? ¿Qué fue lo que no sucedió después de Minas? Que Oriente se quedara solo. La guerra hubiera durado 10 años, hasta dónde hubiéramos llegado, eso cae en el campo de la especulación. Pero lo que sí se sabe es que la reunión de Minas es un momento importante de energía revolucionaria, un momento que marca la continuidad de la guerra en aquel momento. No siempre podemos hablar de Baraguá nada más.
Aquel momento, 15 de marzo de 1878, los cubanos cansados, sin ayuda, sin comida, sin medicina, sin armas, sin municiones, con falta de unidad, decidieron pactar en el Sajón con Martínez Campos terminar la guerra. ¿Y qué dijo Maceo en Baraguá? No, hay que seguir porque no se han cumplido los objetivos propuestos en el programa de la revolución: independencia de Cuba y abolición de la esclavitud. Y eso, cuando lo miramos, y dijo Martí, lo más grande de la historia de Cuba, cuando lo miramos lo veremos como lo más grande, y no deja de serlo. Pero la reunión de Minas fue un momento importante de demanda y de protesta, protagonizada por Agramonte, que no permitió la guerra finalizara en Camagüey y dejaran solo a los orientales. Creo que es un momento importante de la revolución que se conoce poco. Otro momento histórico que marca continuidad de la revolución y que es también, no una demanda, pero sí una protesta importante, como se mire. La protesta de Jarao, 22 de abril de 1879. Cuando hablé de Baraguá, hablé de 15 de marzo del 78. Ahora estoy hablando de 22 de abril del 79. Más de un año y un mes después de que Maceo protestara en Baraguá, fíjense, se dio la protesta de Jarao. Ahora, ¿qué pasó después de Baraguá? ¿Continuaron los combates? Más o menos. Ni los españoles querían combatir. Después Maceo salió de Cuba, otros determinaron que la guerra debía terminarse, que ya era estéril continuar, y terminó la guerra, pero Baraguá, como ya lo dije, es lo más grande en cuanto a continuidad, intransigencia revolucionaria, firmeza de principio y demás. Y los mambises salieron de los campos de batalla, pero hubo uno que se quedó con su tropa. Entre Santi Espíritus y la actual provincia de Villa Clara, en la región de Las Villas, Ramón Leocadio Bonachea, nacido en Santa Clara, y hay una calle, un busto, instituciones que llevan su nombre, al igual que en Santi Espíritu. Ese no se fue de la guerra, ese se quedó combatiendo con su tropa y los españoles tras él. Pero ya no podía más, ya era imposible continuar. Y el día 22 de abril de 1879, en un lugarcito que se llama Hornos de Cal, en un pequeño paradero de ferrocarril que había allí, en la localidad de Jarao, en Santi Espíritu, citó allí a los españoles, como lo hizo Maceo con Martínez Campos. Claro, Maceo citó para Baraguá, los mangos de Baraguá, el máximo jefe de los españoles en Cuba, Arsenio Martínez Campos. Él citó a autoridades españolas que estaban por allí y les dejó claro que se iba de la guerra porque no tenía condiciones, pero con dos cuestiones bien claras. En primer lugar, que no se rindió. En segundo lugar, que no eran los españoles los que lo obligaban. En tercer lugar, que viraba en cuanto tuviera condiciones. Y lo hizo en el año 1884, regresó en una expedición desafortunada, lo cogieron prisionero y en el Morro de Santiago de Cuba fue fusilado. Pero no se conoce mucho en Cuba la protesta de Jarao, protagonizada por Ramón Leocadio Bonachea. Bueno, prometí, aunque no en el orden cronológico, la protesta de los 13. Miren, la protesta de los 13 sí tuvo repercusión judicial, quiero decir. Siempre se habla más del momento en que Villena se entera, no sé cómo, de que el presidente Zayas quiere comprarle a la Iglesia Católica el convento de Santa Clara, que aunque se llama así, convento de Santa Clara de Asís, está en La Habana. Mucha gente cree que está por allá por Santa Clara. Cuando se entera de que quiere sacar un dinero del banco Augusto Reyefero, que era el ministro de Hacienda, muy por encima de lo que realmente valía el convento, para cogerse ese dinero los acólitos, los amigos de Zayas, entonces planifican, y el día 18 de marzo del año 23, en la Academia de Ciencias, cuando estaba el club femenino, en una actividad donde una cantante latinoamericana, Paulina Luis, estaba actuando, decide Villena denunciar el hecho, porque allí estaba Augusto Reyefero. Lo denuncia, sabemos que no eran 13, eran 15, hay dos que deciden no sumarse a la protesta, uno porque era masón como Reyefero y por solidaridad no quiso denunciarlo en el momento o no aparecer en la lista, y otro porque era de origen español y lo afectaba en el orden como emigrante en Cuba. Y bueno, se conoce como la gran denuncia, el fraude, fue el hecho histórico que marcó la entrada de los intelectuales cubanos
a la lucha contra los males de la República, pero de lo que no se habla es de lo que pasó después. Hubo un juicio, hubo represalias, de las cuales Villena como abogado supo salir de manera magistral con el mejor espadachín, con estocada justiciera, pero sí tuvo repercusión. Y gracias a esa protesta de los 13, hubo intelectuales muy valiosos que después, por eso hay que pensar qué pasó después, que se unieron con él en el grupo minorista desde el año 27 en adelante, en el grupo o en la falange de Acción Cubana, en el movimiento de veteranos y patriotas, que llegaron a pensar, incluso aquellos veteranos de la guerra de independencia, en reiniciar la lucha armada. Eso es necesario que se diga de la protesta de los 13, que no lo dije en otra ocasión. Y la otra demanda, protesta importante, tuvo lugar el 12 de febrero, para mí, ¿no?, de las más importantes, del año 54, cuando los moncadistas estaban con Fidel, también moncadista, por supuesto, en prisión en Isla de Pino, y ese día va de visita allí el tirano Fulgencio Batista, y ellos a congraciarse a ver qué condiciones tenían los moncadistas, para dar una imagen del presidente que se preocupa por los reclusos de su país, y aquellos hombres que estaban presos con Fidel, que habían convertido en una escuela de revolucionarios la prisión, con una academia, con una biblioteca, con efemérides que se conmemoraban, con matutinos que se hacían, con la vida socializándola como en la guerrilla, decidieron hacer un acto de protesta y subidos en las ventanas, entonaron las notas del himno nacional, y del 26 de julio, allí estaba preso también Agustín Díaz Cartaya, el autor del himno del 26. Aquella protesta costó el castigo de algunos de los moncadistas, pero marcó de alguna manera el carácter irredento y rebelde de aquellos hombres que decidieron que no le iban a permitir al tirano congraciarse con ellos, y que aún presos estaban dispuestos a cantar el himno del 26 y el himno nacional delante del propio tirano. Esa es una también de las demandas o protestas importantes de las que yo escogí. Usted puede tener otra en su conocimiento, pero esas fueron las que yo seleccioné. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar con otra persona sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuetos.